comentario positivo, en donde estamos en nuestra sección hoy de los principios básicos, y hoy vamos a ver el tema de la segunda parte de la crucifixión. Hoy vamos a hablar de la crucifixión desde el punto de vista médico. Un cristiano, el doctor Truman Davis, hizo como si hubiera estudiado médicamente cada trauma, cada situación, cada golpe que lesiona al Señor Jesús, y por ende como si le hubiera hecho la autopsia. Entonces vamos a estudiar toda esta parte desde el punto donde está orando, que es importante. Entonces vamos a leer hoy la crucifixión desde el punto de vista médico. Ahí vamos a orar hoy. Vamos a ver primero Marcos 15:15, que fue también donde el punto donde empezamos la vez pasada. Fue el punto donde empezamos la vez pasada en la cruz, cuando estudiamos el proceso. Lo estudiamos desde un punto de vista espiritual. Es importante que lo estudiemos hoy desde este punto de vista, porque él no solamente se enfoca a la parte física, sino también a la médica de esto que estamos haciendo. Entonces vamos a, más bien de la cruz. Entonces vamos a el capítulo 15, versículo 15 de Marcos, el cual nos dice: Pilato, queriendo complacer a la multitud, le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, le entregó para que fuera crucificado. Vamos a orar. Padre, estamos delante de su presencia dándole gracias por la palabra, gracias por la bendición y gracias por la provisión. Gracias porque sé que este medio lo está utilizando para que mucha gente le conozca, que aprenda de usted, que se enamoren de usted y que vivan para usted. Señor bendito, usted nos llama a conocerle, a apartarnos de este mundo, Padre bendito. Estamos en un tiempo en que lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo, y sin embargo nosotros no estamos para ver lo malo del mundo, sino para lo bueno de usted, Señor bendito. Por eso este es el comentario positivo, aunque tenemos que hablar a veces de cosas rudas, fuertes, pero hoy nuestras lágrimas, como nos lo ha enseñado nuestro Padre espiritual en nuestra casa espiritual Peña de Oreb, no son de tristeza, sino de esperanza. Y con esa esperanza vamos a leer hoy este pasaje importante para conocer un poco más de lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo y poder guardarlo en nuestro corazón. Le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a ver esta parte de la crucifixión desde el punto del estudio que hizo el doctor Truman Davis, y dice la escritura, dice este estudio de él. Obviamente se entiende que quien está hablando es el doctor Truman Davis. Hace algunos años me interesé en los aspectos físicos de la pasión o sufrimiento de Jesús. Eso ya lo estudiamos la vez pasada, que la pasión es pasión, la palabra pasión en su raíz es un amor que llega hasta el sufrimiento. Entonces estamos hablando del sufrimiento de Jesús. Cuando leí un relato de la crucifixión en el libro de Jim Bishop, el día en que murió Cristo, de pronto comprendí que había tomado la crucifixión más o menos por sentado todos estos años, que me había endurecido al horror al familiarizarme muy livianamente con los tétricos detalles. Esto creo que a todos nos ha pasado, todos lo leemos, pero nosotros no alcanzamos ni a entender siquiera un poco lo que realmente le pasó al Señor Jesús. Entonces también nos hemos endurecido a ese horror de la muerte de Cristo, y ni siquiera como médico, dice, finalmente se me ocurrió que como médico ni siquiera sabía en verdad la causa inmediata de la muerte de Cristo. Los escritores del Evangelio no son de mucha ayuda en este sentido. Como la crucifixión y los azotes eran tan comunes en los tiempos en que ellos vivían, sin duda consideraban que una descripción detallada era innecesaria. Por este motivo solo tenemos unas breves palabras de los evangelistas, lo que leímos en este momento, Marcos 15, que Pilato después entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. A pesar de ese silencio en el relato del Evangelio sobre muchos detalles en la crucifixión, muchos han examinado el tema en el pasado. En el estudio personal de Truman Davis, de hecho desde este punto de vista médico, nos dice que está en deuda especialmente con el doctor Pierre Barbet, cirujano francés que hizo investigaciones históricas y experimentales y escribió extensamente sobre el tema. El intento de examinar el infinito sufrimiento físico y espiritual
del Hijo de Dios encarnado al efectuar la redención por los pecados del hombre caído está más allá del alcance de este artículo. Sin embargo, los aspectos fisiológicos y anatómicos de la pasión del Señor se pueden examinar con cierto detalle. Eso es bien importante porque sí tenemos forma de rescatar muchas de las cosas que vienen en la crucifixión. Bueno, primero vamos a estudiar un poco el método de crucifixión. Aparentemente, el uso que se conoce de la crucifixión fue entre los persas. Alejandro y sus generales introdujeron esta práctica al mundo mediterráneo, a Egipto, a Cartago, y los romanos evidentemente aprendieron la técnica de los cartagineses. Y como ocurrió con casi todo lo que hicieron los romanos, rápidamente desarrollaron un alto grado de eficacia y de habilidad al ejecutarlo. En la literatura antigua se escriben varias innovaciones y modificaciones. Solo unas pocas tienen alguna importancia en esta parte. La porción vertical de la cruz estipes podía tener la porción vertical se llamaba estipes en el idioma de los romanos. Y podía tener un travesaño que en esta parte se llamaba, que obviamente estamos hablando de latín, se llamaba patíbulo, colocado 2 o 3 pies debajo de la parte superior. ¿Esto qué quiere decir? Que estaba el travesaño estaba puesto en la parte superior. Esto es lo que consideramos hoy, o sea, esta cruz es la que vemos en las imágenes que hacen talladas al respecto, tomando el formato típico que conocemos de cruz, que se llama cruz latina. Pero esa no fue la cruz en la que crucificaron al Señor Jesús. En la literatura antigua, bueno, vemos que no solamente existía esa cruz latina. La forma que era más común en los tiempos de Jesús era la cruz tau. Esta tenía forma de T mayúscula. Estamos hablando de que la anterior de la que estábamos hablando, la latina, tenía forma de una T minúscula. Esta tenía forma de cruz de T mayúscula. Quiere decir que el travesaño o estipes estaba sobre, no debajo, unos pies, sino sobre el patíbulo estaba sobre el estipes, o sea, el travesaño sobre de la porción vertical. Amén. Bueno, esta cruz en el patíbulo se ubicaba en una ranura. Ellos hacían una ranura por encima del alto vertical en donde descansaba el travesaño. Hay excelente evidencia arqueológica de que en este tipo de cruz fue en la que crucificaron al Señor Jesús. Algo que también tenemos que señalar que es bien importante es que el lugar en donde fue crucificado el Señor Jesús era un lugar que por lo regular era para eso. O sea, ya se hacía ahí. Si nosotros lo vemos físicamente, el hecho de que hemos visto en las películas, aún en la más cercana a lo que le pasó al Señor Jesús, que es la pasión de Cristo, vemos que la cruz la tienen, o sea, colocan al Señor, colocan al Señor en la cruz antes de montarla, antes de que de que la levanten y entre en el hoyo al Señor Jesús. Entonces era muy difícil físicamente, es más, era prácticamente imposible que hubiera pasado de esa manera. ¿Por qué? Porque cuesta más trabajo, y podemos hacerlo en ejercicios físicos, el tratar de levantar una cruz y meterla en un agujero. Además, el agujero iba a estar tambaleando. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser un lugar en donde continuamente habían ejecuciones, lo que hicieron fue primero hacer hoyos en los cuales metieron postes que quedaron bien firmemente arraigados, esos postes, y esos postes, entonces en esos postes que ya estaban puestos, lo único que se ponía, o sea, crucificaban en el travesaño, en el estipes, crucificaban al Señor o a la persona, al criminal en este caso, porque era algo común que hacían de tortura. Los crucificaban poniendo las manos desde esta parte clavadas en el travesaño, en el estipes, y después lo subían
lo subían y lo montaban en el poste, quedaba montado en el poste. Este es bien importante entenderlo así. ¿Por qué? Porque hubiera sido mucho más peso estar levantando toda la cruz y mucho más difícil ya con el peso de la persona que iba a ser torturada. Entonces, el Señor Jesús, el poste ya estaba puesto y lo que vemos es que a él lo subieron, ponían una escalera, ponían unos lazos con unas poleas con las que iban subiendo el travesaño y lo colgaban, lo montaban sobre el palo vertical. Esto fue la manera en que en ese tipo de cruz fue crucificado el Señor Jesús. El madero vertical generalmente permanecía enterrado en el lugar de la ejecución, como ya lo explicamos. El condenado era obligado a cargar el patíbulo. El patíbulo aparentemente pesaba 50 kilogramos, más o menos era un promedio, desde la prisión hasta el lugar de ejecución. No teniendo ninguna prueba histórica o bíblica de esto, los pintores siempre han pintado en el medievo y en el Renacimiento, que fue donde empezaron a pintar la crucifixión del Señor. Nos han dado una imagen de Cristo cargando toda la cruz. No es cierto, solamente cargó el travesaño. Muchos pintores y escultores de crucifijos también cometen el error de mostrar los clavos atravesándole las palmas de las manos, en esta parte. Ajá. Pero los relatos históricos de los romanos y el trabajo experimental ha demostrado que los clavos eran clavados en los pequeños huesos de las muñecas, en esta parte. Aquí tenemos un hueso que atraviesa y que hace las veces de poste para que no resbale. Al meter un clavo aquí no podía pasar por ese hueso, pero si lo ponían en esta parte, todos estos huesos, los dedos, si los vemos, están alargados. Sin carne, los vemos alargados hasta la base. Entonces aquí no hay nada que sostenga y no ayudaría en nada. Entonces de esa manera, vemos que los clavos a través de la palma de la mano cortarían y se zafarían entre los dedos al sostener el peso del cuerpo humano. Pero la mala interpretación viene de tener un error de comprensión al leer la escritura en las palabras que le dice el Señor Jesús a Tomás: mira mis manos. Pero algo bien importante es que los anatomistas antiguos y modernos siempre han considerado que la muñeca es parte de la mano. Ahora, Getsemaní. De los diversos aspectos del sufrimiento inicial, el que es de particular interés fisiológico es el sudor de sangre. Es interesante notar que el médico San Lucas es el único evangelista que menciona el sudor de sangre. Y dice en el versículo 22, en el capítulo 22, versículo 44 de Lucas: y estando en agonía oraba más intensamente y era sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aunque es muy raro, es bien conocido por los médicos el fenómeno de la hematidrosis. Así se llama lo que le pasó al Señor Jesús cuando sudó sangre, hematidrosis. Y esto sucede, está bien documentado, porque bajo una gran tensión emocional los frágiles capilares de las glándulas sudoríparas se rompen, mezclándose así el sudor con la sangre, y entonces sale sudor con sangre. Este proceso de por sí pudo haber producido marcada debilidad y posible conmoción. Estamos hablando de que primero, obviamente, el Señor Jesús estaba ya desvelado, lo hicieron caminar kilómetros, pero en ese desvelo, en esa oración, él sudó sangre, hubo vasos sanguíneos que se rompieron, tuvo hematidrosis, y entonces él ya había perdido sangre, estaba en ayuno, no había desayunado nada, no había dormido en toda la noche, estaba cansado y desvelado, y después lo hicieron caminar kilómetros. Aunque la traición y el arresto del Señor Jesús son porciones importantes en la historia de la pasión, el próximo suceso en la narración, que es significativo desde la perspectiva médica, es el juicio ante el Sanedrín y Caifás, el sumo sacerdote. Aquí se le infligió el primer trauma físico. Un soldado le golpeó en la cara. Aquí hay algo que todos siempre nos hemos ido a, que fue una cachetada la que le dio el soldado romano al Señor Jesús. Aunque hubiera sido una cachetada de un soldado de esos tiempos, era una mano muy gruesa, pero finalmente no fue una cachetada. Fue un golpe
un puñetazo el que se le dio al Señor Jesús en su cara de un soldado. Ellos no podían tener respeto, pues es como cuando nosotros llegamos a un campesino mexicano llega a los Estados Unidos y no le ven como un ser humano, lo ven con falta de respeto y obviamente no le van a respetar y van a pensar que es un provinciano mexicano, y así lo han tratado muchas veces a las personas en los Estados Unidos. Así pasaba en ese tiempo. Los romanos veían como a los judíos como una nación débil, sometida, y el Señor Jesús lo veían como un provinciano de la nación judía. Entonces no había un respeto hacia él, aunque la traición, bueno, estamos viendo que dice, aquí se le infligió el primer trauma físico. Un soldado le propina una bofetada, que ya vimos que no es bofetada realmente, por permanecer en silencio ante Caifás, que lo interrogaba. Entonces, pero este hombre le pegó fuertemente y obviamente hubo un primer trauma en su cara del Señor Jesús. Después, los guardias del palacio le colocaron una venda en los ojos y burlonamente lo provocaron con palabras groseras a que los identificara al pasar cada uno delante de él. Lo escupieron y le dieron golpes en el rostro. Ya bueno, ya cuando está con Pilatos, bueno, ya aquí otra vez vuelve a ser golpeado. Ajá, obviamente le estaban diciendo malas palabras, en donde estaban burlándose de él, diciendo, a ver, si eres Dios, dinos quién te golpeó, quién te golpeó. Ya después, ya cuando está otra vez ante Pilatos, temprano por la mañana, magullado, amoratado, deshidratado y exhausto por esa noche en vela y haber caminado kilómetros, llevaron a Jesús de un lado a otro de Jerusalén, al pretorio que estaba en en el fuerte Antonia, el asiento del gobierno del procurador de Judea, Poncio Pilatos. Ya estamos familiarizados con la decisión de Pilatos de tratar de pasarle la responsabilidad a Herodes Antipas, el tetrarca de Judea. Aparentemente, estamos hablando en este aspecto, para poder también entender las jerarquías, se puede decir que Poncio Pilatos era como López Obrador hoy, aquí, como la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y Herodes Antipas era como López Obrador, y estamos hablando de que había alguien más importante todavía arriba, que era como era un territorio conquistado y colonizado, pues había alguien más importante que era el César romano, ¿no? Pero en este aspecto, los gobernadores de ahí era Poncio Pilatos, que era el gobernador de Judea, y Herodes Antipas, que era el tetrarca de Judea. Aparentemente Jesús no sufre ningún maltrato físico en manos de Herodes y le es devuelto a Pilatos, quien en respuesta al clamor de la plebe da la orden de que Barrabás sea soltado y condena a Jesús a ser azotado y crucificado. Eso ya lo explicamos en la clase anterior, cómo fue este proceso. Los judíos tenían una antigua ley que prohibía más de 40 azotes. Ellos, al tener esto, su ley decía que tenían que darse 39 azotes por si se equivocaban, no cayeran en pecado por un error de cuenta y le dieran más. Entonces se daban 39 azotes. Pero estamos de acuerdo. Los fariseos, que siempre se aseguraban que la ley fuera estrictamente observada, insistían en que se administraran solo 39 azotes en la eventualidad de un error en el recuento, y así se aseguraban de permanecer en la ley, pero no fueron soldados fariseos ni soldados judíos los que lo azotaron. Entonces los romanos no respetaban la ley judía, ellos respetaban sus propias leyes, y un verdugo estaba entrenado para traumatizar, para lastimar y para que muriera aún solamente en los latigazos. O sea, era esa tortura de latigazos, era a muerte. Los soldados romanos estaban entrenados para dar de latigazos solo con una mano. Hasta que se cansaba esa mano, empezaban a utilizar la otra y estaban entrenados con las dos manos. Los golpes iban hacia los lados. Ajá. Entonces, en esta parte, el prisionero era despojado de sus ropas, sus manos se ataban a un poste por encima de su cabeza, en esta forma. El legionario romano se adelantaba con el flagelo o flagelorum. Había diferentes tipos de látigos que utilizaban. Había uno que era un látigo corto con largas lonjas de cuero, o sea, no era una sola, sino las líneas, las lonjas que tenía eran como 3 o 4 o más, con unas bolitas de plomo en la punta. ¿Para qué? Para que a cada golpe
los filos que entraban de las lonjas de cuero penetraban más profundamente en el cuerpo de torturado, y las bolas, obviamente, en cada golpe también hacían hematomas que después reventaban. Para eso era este tipo. Había otro tipo de látigo que tenía 3 garfios en la punta. Obviamente, la parte de la lonja entraba al cuerpo y lastimaba, dañaba la espalda del torturado, pero las puntas que tenían, los garfios que tenían la punta, entraban en la piel y al jalar desgarraba la piel, cortaba pedazos de piel. El latigazo cortaba pedazos de piel. Ajá. Entonces, el pesado látigo se descarga con toda su fuerza una y otra vez sobre la espalda y piernas de Jesús. Al principio las lonjas con ese peso adicional solo le cortaban la piel. Luego, al continuar cada golpe, cortaban más profundamente dentro del tejido subcutáneo, produciendo primero una herida sangrante en los capilares y venas de la piel. Y finalmente, la sangre brotaba a chorros abundantemente de las arterias de las capas musculares más profundas. Estamos de acuerdo, cuando yo me corto, me hago una cortada, como tengo ahorita una cortada en esta parte, sencilla, quizás no se alcanza a ver. Tengo una cortada, bueno, pues una cortada, te cortas y finalmente cuando se vacían los vasos capilares deja de sangrar, pero esto quiere decir que lo que tocó fue una vena, que es donde viene con menos fuerza la sangre. Pero cuando ya estamos hablando de arterias, en las arterias es donde apenas, o sea, la sangre que regresa del cuerpo, que ya limpió el cuerpo y que regresa a los pulmones, está en las venas. La sangre que sale de los pulmones y va con fuerza a limpiar todo nuestro cuerpo está en las arterias. Si una arteria se corta, sale a chorro la sangre, y una persona que tiene una arteria cortada puede morir en poco tiempo, en muy poco tiempo. Entonces, aquí vemos que está hablando ya de que, que los latigazos entraban arterias de capas musculares más profundas. Y vemos que las bolitas de plomo, primero, como ya lo decía, le produjeron grandes y profundos hematomas, quiere decir moretones, o marcas que los siguientes azotes hicieron que reventaran y que se abrieran. Finalmente, la piel de la espalda colgaba en largas lonjas, toda cortada, y todo como hilos, le caían como hilos su piel de la espalda, y toda el área era una masa irreconocible de tejido desgarrado que sangraba. Cuando el centurión que estaba a cargo determinaba que el prisionero estaba casi muerto, detenía los azotes. Cuando estaba agonizando era cuando detenía, no se detenía a los 39 latigazos. Espiritualmente sí es verdad que fueron 39 los latigazos, ya que lo podemos entender con la frase que dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias a la cruz, y está demostrado científicamente que son 39 las enfermedades madres de las cuales salen todas las enfermedades que existen en el mundo. Son 39, no es casualidad. Espiritualmente sí, pero físicamente los verdugos romanos no iban a respetar a un provinciano judío y le propinaron hasta que estuviera agonizando. Ajá. Bueno, después vemos la burla. El desfalleciente Jesús fue luego desatado y dejado caer como un fardo en el empedrado mojado con su propia sangre. Cayó en el charco de su propia sangre. ¿Cuánta sangre habrá derramado el Señor Jesús que cayó en su propio charco? Los soldados vieron a este judío provinciano que pretendía ser rey como un hazmerreír y empezaron a burlarse. Le arrojaron un manto sobre los hombros y le pusieron una vara en la mano por cetro. Aún necesitaban una corona para hacer su mofa más completa. Utilizaron ramas flexibles, llenas de largas espinas, y las trenzaron formando una tosca corona. La colocaron a presión en el cuero cabelludo y nuevamente sangró abundantemente cuando las púas penetraron el propio tejido vascular. Estamos hablando de que al hacer que entraran, pudo haber entrado un poco más de 1 pulgada. Esto ya estamos hablando que yo no más fue cuero cabelludo, sino también parte de su cráneo estaba siendo dañado y lastimado por esas púas que estaban atravesando su piel. Ajá. Entonces, vemos que después de burlarse de él y de volverle a golpear, los soldados le arrebatan la vara que le pusieron en la mano y con ella le golpean la cabeza, incrustando aún más las púas más profundamente en el cuero cabelludo. Finalmente se cansaron de esta diversión sádica
y le quitan con violencia el manto de la espalda. Cuando nosotros tenemos una herida y nos ponemos una venda en esa herida que está roja y la venda ya está sangrada y se pegó, ¿cómo se siente cuando arrancamos esa venda de golpe? Se siente un dolor y un ardor indescriptible. Finalmente eso fue lo que sintió el Señor Jesús, de la capa con la que le pusieron para burlarse. Se estaba secando, empezando a secar esa capa pegándose a su espalda y se la arrancaron burlándose también. Entonces obviamente volvió a salir sangre de su espalda, pero también le causó un dolor muy, muy profundo. Ajá. Al ser quitado, como cuando un vendaje quirúrgico, que ya hablábamos, se quita el descuido, le causó un dolor insoportable y las heridas empiezan a sangrar otra vez. Bueno, vamos a ver ahora el Gólgota. El pesado patíbulo de la cruz fue atado sobre sus hombros. Esto es cuando él ya va hacia la crucifixión, le amarraron así. Más o menos la imagen es como cuando vemos en los panteones a las personas que llevan el agua en los botes, que tienen los botes amarrados a unos palos, a un travesaño que llevan y lo van agarrando así. Pues más o menos esa era la visión que podíamos ver del travesaño que llevaba el Señor Jesús, no una cruz completa cargándola así como nos lo han hecho ver las pinturas antiguas, sino un travesaño que iba cargando sobre su espalda. Otra cosa que es importante también mencionar es que obviamente hoy las imágenes que se hacen representando la cruz del Señor Jesús se hacen talladitas y bien formaditas, y si es de madera, la madera bien lijadita. Algo que sí tenemos que entender es que el Señor Jesús en su espalda no llevaba una madera lijadita, llevaba un pedazo de madera tosco, un pedazo de madera que él al caminar se tallaba y se astillaba su espalda, ya lacerada por los latigazos. Ajá. Entonces, dice, el pesado patíbulo de la cruz fue atado sobre sus hombros. La procesión del condenado Cristo, los dos malhechores y el piquete de ejecución de soldados romanos encabezados por un centurión comenzaron su lento caminar por la ruta que hoy se conoce como la Vía Dolorosa. A pesar de los esfuerzos de Jesús de caminar erguido, el peso del madero esto es como cuando si te ponemos un ejercicio de que te ponemos un vaso y pones tu brazo de frente así y te dejamos más de una hora así, al principio pues no pesa nada, es un vaso, es ligero, pero si tú tienes que mantener ese brazo extendido con ese vaso, el vaso después de una hora va a parecer que pesa 1 tonelada porque tu brazo ya va a estar cansado. O sea, puede que el Señor Jesús haya tenido la fuerza suficiente para cargar el patíbulo en la espalda, pero lógicamente el tiempo que pasó entre el salir de donde lo torturaron, le pusieron ese travesaño en la espalda, hasta que llegó al Gólgota, y además era un cerro, tenía que caminar hacia arriba, o sea, era mucho más pesado el tener que caminar hacia arriba, hacia ese cerro. Obviamente que con el tiempo se le fue haciendo más y más pesada la carga que traía en la espalda. Entonces, a pesar de sus esfuerzos de caminar erguido, el peso del madero junto con el espasmo producido por la pérdida de sangre ya era demasiado. Él tropieza y cae clavándosele el tosco madero en la piel lacerada y sus músculos del hombro. Trata de levantarse, pero los músculos humanos han sido llevados más allá de su tolerancia. El centurión, ansioso por seguir con la crucifixión, elige a un fornido africano del norte que miraba, Simón de Cirene, para llevar la cruz. Obviamente, como ya les había explicado, y Jesús lo dijo en una enseñanza que decía, si te piden llevar 1 kilómetro una carga, llévala 2. Era algo que ellos conocían literal, porque era una ley que había, que un ciudadano romano le podía decir a alguien que no lo fuera, que le cargara lo que llevara, y era legal. Si esa persona se negaba, lo podían meter a la cárcel. Era algo que estaba en las leyes romanas. Entonces, cuando le pide el soldado a Simón de Cirene que cargue la cruz del Señor Jesús, o el patíbulo del Señor Jesús, que le ayude a cargarlo, Simón de Cirene no lo hizo con gusto, no lo hizo contento, es más, le había hecho yo, ¿por qué? ¿Por qué no le dicen a este que está al lado? Pero él sabía que la ley lo obligaba, y que si no lo hacía, por recibir la orden de un ciudadano romano, él se iba a ir a la cárcel. Entonces él tuvo que cargar necesariamente el patíbulo, ayudarle al Señor Jesús a cargar el patíbulo. Entonces,
Jesús lo seguía sangrando aún y transpirando el frío y pegajoso sudor del espasmo. La marcha de unos 600 metros desde la Fuerte Antonia al Gólgota fue finalmente completada y el prisionero vuelve a ser desnudado, excepto por el taparrabo que se les permitía a los judíos. Bueno, él en su estudio nos habla del taparrabo permitido a los judíos. Los judíos por su religión se les pedía que ellos no podían ser humillados públicamente porque obviamente la crucifixión era una humillación y por eso desnudaban a los delincuentes que iban a crucificar. Hay versiones que se dice que realmente al Señor Jesús, para que fuera mayor su burla y la humillación, no le permitieron el taparrabos. Él fue desnudado totalmente y expuesto públicamente. Y espiritualmente puede haber sido, porque era la manera en que tenía que ser expuesto nuestro pecado para que fuéramos sanados. Entonces yo me voy más por la versión de que no llevaba nada, que no llevaba el taparrabos. Aquí el punto de vista del doctor Truman Davis es que sí lo llevaba. Eso no es un punto de discusión porque no hace diferencia en cuanto a lo que le pasó al Señor Jesús y al valor de, pero yo sí creo que tuvo que haber sido totalmente expuesto por esa razón que les digo. Bueno, comienzo de la crucifixión. Se le ofreció a Jesús vino mezclado con mirra, una suave mezcla analgésica para aliviar su dolor. Él rehúsa tomar la bebida. A Simón se le ordenó dejar el patíbulo en el suelo, o sea, Simón de Cirene estamos hablando, y derribaron a Jesús de espaldas con sus hombros sobre la viga. El legionario le palpó la hendidura, la que ya decíamos en esta parte, por detalle de la muñeca, y perforó con un pesado clavo cuadrado de hierro forjado la muñeca clavándolo en la madera. Se pasó rápidamente al otro lado y repite la operación en la otra mano, cuidando de no extender demasiado. O sea, tenía que quedar colgados los brazos, porque si hacían esto no podía ser torturado mucho tiempo porque se trataba de que muriera torturado. Si hacían que los brazos estuvieran extendidos totalmente, no tenía forma de respirar y se iba a morir de ahogado. Pero haciendo esto era una forma de que él pudiera estar respirando aún crucificado y entonces hacer más larga su agonía. Entonces, él es crucificado, se pasa realmente al otro lado y repite la operación cuidando de no extender demasiado los brazos, permitiendo cierta flexión y movimiento. El patíbulo era luego alzado y calzado al tope, como yo les decía, se levantaba y se ponía al tope del madero vertical, y el título donde se leía Jesús Nazaret, Rey de los Judíos, fue clavado ahí. Es por eso, por el letrero, más que nada, es por lo que se cree que pudo haber sido que creyeran que la cruz era una cruz latina y no una cruz thai. El pie izquierdo era presionado hacia atrás contra el derecho, encimados así sobre los huesos que tenemos en la espinilla, con ambos pies extendidos hacia abajo, pero obviamente con un como respaldo para que él tuviera donde poner sus pies para poder ejercer movimiento y poder meter aire a sus pulmones. Se clavaba con un clavo a través de ambos arcos, dejando las rodillas flexionadas moderadamente. O sea, obviamente las rodillas tenían que ir en una forma en que pudiera hacer esto, estar moviendo un poco sus rodillas, porque era una forma, al levantarse, él metía aire a sus pulmones y al dejarse caer, él sacaba aire de sus pulmones, era respirar, pero ese respirar también le daba una tortura más porque los huesos metatarsianos de los pies tronaban en cada movimiento, se estaban rompiendo cada que él hacía movimientos para poder respirar. La víctima entonces ya estaba crucificada. Ahora en la cruz, cuando Jesús lentamente se desliza hacia abajo hasta colgar con el mayor peso depositado en los clavos de sus muñecas, o sea, se bajaba. Un dolor ardiente agudísimo se dispara a lo largo de sus dedos y hacia arriba por los brazos hasta explotar en el cerebro. Si nosotros cuando ya estamos un poco cansados o desvelados nos empiezan a dar calambres de cansancio, estamos hablando de que el Señor ya tenía un cansancio de desvelo, de ayuno, de pérdida de sangre, de caminar kilómetros, de tortura. Entonces él estaba más que cansado y obviamente empezaba a ver todas estas cosas en su cuerpo. Había un dolor ardiente agudísimo que se disparaba a lo largo de sus dedos y corría hasta explotar en su cerebro. Los clavos de las muñecas
presionaban los nervios medios, que son fibras nerviosas troncales, que atraviesan el centro de la muñeca y de la mano. O sea, aquí también tenemos nervio. ¿Qué quiere decir esto? Que él cada que hacía movimiento había un dolor muy, muy, muy profundo. Ajá. Y bueno, lo mismo también en los pies. Ajá. Los músculos. Y entonces a este punto se producía otro fenómeno. Primero, nuevamente se producía una agonía de dolor ardiente al desgarrar el clavo los nervios de los huesos metatarsianos de los pies, cuando, como les decía, al empujarse hacia arriba para evitar el tormento por el estiramiento, colocaba todo su peso en el clavo que atravesaba sus pies, y era cuando tronaban los huesos metatarsianos de los pies. Entonces se producía otro fenómeno. Al fatigarse los brazos, grandes oleadas de calambres le pasaban por los músculos, engarrotándolos en un profundo dolor punzante que no cedía. Con estos calambres se producía la incapacidad de impulsarse hacia arriba. Ajá. Al colocar los brazos, los músculos pectorales, grandes músculos que tenemos en el pecho, se paralizaban, y los músculos intercostales, pequeños músculos entre las costillas, no podían actuar. Podía inhalar aire, pero no podía exhalar aire. O sea, podía meter aire, pero no podía sacarlo. No había forma, estaba lleno de calambres en su cuerpo. Jesús luchaba por elevarse para tener al menos un pequeño respiro. Finalmente, el nivel de dióxido de carbono de sus pulmones y del torrente sanguíneo aumentaba, y los calambres se atenuaban parcialmente. En forma espasmódica, Jesús podía elevarse hacia arriba para exhalar e inhalar oxígeno vivificante. Fue sin duda en estas ocasiones que pronunció las 7 breves oraciones que fueron registradas. La primera, mirando a los soldados romanos jugándose su manto en una sola pieza a los dados. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Bueno, aquí él está hablando de los soldados. Yo creo que esa frase de perdónalos porque no saben lo que hacen, una vez entendido el estudio anterior, entendemos. Cuando yo entiendo mi responsabilidad de la muerte del Señor Jesús, yo entiendo que en ese momento el Señor Jesús también estaba orando por mí, diciendo, perdónalo porque no sabe lo que hace, porque toda la vida que vivimos antes de tener al Señor Jesucristo en nuestro corazón, no sabíamos lo que estábamos haciendo, y dice la Escritura que cada que nosotros pecamos volvemos a crucificar al Señor Jesús en la cruz. La segunda, al malhechor penitente, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, mirando a su madre, a María, le dice, mujer, y a tu hijo, le dice hablando del apóstol Juan. Y luego, vuelto hacia el aterrorizado adolescente Juan, que en ese momento ya no era tan adolescente. Cuando llegó con el Señor Jesús, él ha de haber tenido como 16, 17 años. Estamos hablando que a los 3 años al paso, cuando es ya la crucifixión, este Juan tuvo que haber tenido alrededor de 19 o 20 años ya. Era un jovencito, sí, de todas maneras. Traspasado por el dolor, el amado apóstol Juan le dice el Señor Jesús a Juan, he ahí a tu madre. El cuarto clamor es el comienzo del Salmo 22. Eloí, 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 lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sufrió horas de dolor ilimitado, ciclos de calambres que producían desgarradoras torceduras, asfixia parcial intermitente y un dolor ardiente al desgarrársele el tejido de su espalda lacerada cada que hacía el movimiento hacia arriba y hacia abajo para poder respirar contra el rugoso madero de la cruz. Después empieza otra agonía, un dolor profundo como si se le hundiera el pecho, mientras el pericardio, que es la bolsa que rodea el corazón es un músculo muy frágil. Si no tuviera pericardio, es como también como las mamás cuando tienen lo que le llaman la fuente, los doctores cuando se rompe la fuente, esa bolsa que tiene alrededor el bebé es para protegerlo porque está muy frágil. Sin esa bolsa moriría, no habría bebés. Entonces Dios hizo una bolsa de agua que atenúa los movimientos y que protege. Lo mismo tiene el corazón, el pericardio, es una bolsa que tiene agua y que protege el músculo del corazón. El corazón está protegido por el pericardio. Entonces, lentamente se llenaba de suero el pericardio y empezaba a comprimir el corazón. Al tratar de proteger el mismo cuerpo al corazón, llenaba
llenaba esa bolsa, se hinchaba esa bolsa y entonces el corazón empezaba a estar comprimido y también eso le producía dolor al Señor Jesús. La profecía del Salmo 22 se estaba cumpliendo. Soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis vísceras. Muerte. Todos estamos familiarizados con los detalles finales de la ejecución del Señor Jesús. Para que no se profanase el sábado, los judíos solicitan que se diera fin a los condenados y fueran sacados de las cruces. El método común de terminar una crucifixión era por crurifragio. ¿Qué quiere decir crurifagio? Cruris, piernas, y fragiere, romper. Entonces el crurifragio fue romperle las piernas a los delincuentes, o sea, la fractura de los huesos de las piernas. Esto le impedía a la víctima volver a empujarse para poder respirar hacia arriba y la tensión de los músculos del pecho no se podía aliviar. La asfixia sobrevenía con rapidez. Las piernas de los dos malhechores fueron fracturadas, pero cuando los soldados se acercaron al Señor, se dieron cuenta de que ya era innecesario. Aparentemente, para asegurarse de que estaba muerto, el legionario le clavó una lanza en su costado, entre las costillas hacia arriba a través del pericardio, llegando al corazón. Ahora, hablamos de que precisamente el pericardio ya se había hinchado por tratar de proteger al corazón, estaba muy hinchado. Por eso leemos en Juan 19:34, inmediatamente brotaron sangre y agua. O sea, aún hasta para los más incrédulos, era casi imposible que las personas que no conocían de medicina pudieran explicar a tanto detalle tantas cosas que la Biblia dice. Y aquí dice Juan 19:34, inmediatamente brotaron sangre y agua. O sea, la sangre del pericardio, el agua del pericardio y la sangre del corazón mezcladas. De modo que se produjo un escape de fluido acuoso de la bolsa que rodea el corazón y la sangre del interior del corazón. Esta es una evidencia post-mortem muy evidente, muy concluyente, de que Jesús no murió de la muerte común de crucifixión, o sea, la asfixia, sino de una falla cardíaca, murió de un paro cardíaco. Debido al espasmo y comprensión del corazón, se comprimió mucho el corazón por el líquido acumulado en el pericardio. Bueno, pues hasta aquí terminamos. Hoy vamos a dejar para una tercera parte. Todavía todo esto de la crucifixión. Hasta aquí lo dejamos hoy. Vamos a dar gracias al Señor Jesucristo por este tiempo y espero que de verdad el hecho de poderte yo hablar de lo que habló el doctor Truman Davis es para que podamos realmente entender el peso de la cruz en nuestras vidas y en nuestro corazón. Podamos entender el nivel de sufrimiento que no hay otro igual, no se puede comparar en ninguna forma a ningún otro sufrimiento lo que le pasó a nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. En la tercera parte y última de este tema de la cruz, vamos a hablar de la resurrección. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios y pues gracias. Bendito Padre, le doy gracias porque me da el privilegio de poder compartir estas cosas, Señor bendito. La idea no es llorar con tristeza, con dolor, porque finalmente resucitó, sino con esperanza, pero sí entendiendo con lo que leímos en la primera parte de este estudio, que yo soy responsable de la muerte de mi Señor Jesucristo y que hoy lo menos que puedo hacer es vivir como Él me enseñó, por agradecimiento solamente, Padre bendito. Aún sí, en su momento, cuando terminemos los principios básicos, vamos a hablar del libro de las evidencias del Señor Jesús históricas que hay, de que sí existió, porque mucha gente todavía duda quizás de que haya existido el Jesús histórico. Existió, es real, es más, como dijo Pablo, si mi Señor Jesús no hubiera existido, pues nosotros estamos jugando al tonto. No existe una razón para tener una fe, una esperanza y una vida, pero sí tenemos la seguridad y la convicción, y es más, yo puedo ser de los privilegiados que hemos comprobado que el Señor Jesús existe porque hemos tenido un encuentro personal con Él. No solamente creo en el Jesús del que me platicaron, sino del que yo he vivido. Estoy seguro, pero de todas maneras, aún con eso, terminando el curso de principios básicos, hablaremos de evidencias que no se pueden refutar
Vamos a hablar del libro que habla de todo ello y de la historia de cómo nació ese libro y del autor. Es un hecho, Padre, pero usted lleva la batuta, es conforme a lo que el Espíritu Santo nos pide y nos dice, pero lo que le pido hoy, Señor bendito, es que lo que se habló hoy entre al corazón de cada oyente, que si hay algún oyente que ha dudado de su fe, de alguien que no había creído, que no había entendido el peso de la cruz del Calvario, Padre, que hoy pueda ser tocado, que hoy no solamente ya sea el sello del Espíritu Santo el que esté en ellos, Señor bendito, sino que ya permitan que el Espíritu Santo more en ellos, Señor. Gracias, gracias Padre bendito, le pido por las personas que han escuchado el mensaje, que puedan compartirlo para que otras personas puedan recibir el mensaje. Gracias, papito, le pongo en el hueco de su mano cada persona que va a ser alcanzada por este medio y le doy toda la gloria y la honra en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues gracias por hoy. Terminamos. Les pido, sí, otra vez, una vez más, que si ha sido de bendición estos videos para ti, le deis manita arriba y en la caja de comentarios me pongas tu comentario. Si tienes alguna pregunta o una duda, cada pregunta trataremos de responderla. No lo sé todo, pero buscaré la forma, el medio de darte la respuesta más correcta, la que el Espíritu Santo quiere darte. Y pues una vez más te pido que si ha sido de bendición para ti, que compartas esto para que más gente pueda recibir esta palabra. Y bueno, pues bendiciendo a cada una de las personas que me están escuchando, le doy toda la gloria a mi Señor Jesucristo y bueno, nos vemos en la próxima. Amén. Buenas noches.